Buenos días, hermanos. Qué bueno estar nuevamente juntos a través de nuestra plataforma. Es verdad que seguimos todavía en esta modalidad. Ha pasado ya más de un año. En el Señor no hay coincidencia, pero el 15 de marzo del 2020 me tocó predicar el último servicio del domingo. Fue nuestro último servicio físico y después de ahí estamos haciéndolo en forma virtual. La verdad es un honor, un privilegio inmerecido que ahora me toca nuevamente compartir este servicio de domingo, que es un servicio muy especial. Y bueno, el Señor es bueno, no ha faltado en ningún momento su palabra y domingo a domingo nos está ministrando como Él quiere y desea hacerlo siempre. Hoy el Señor puso en mi corazón una porción que es muy conocida por ustedes, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, es una porción muy, muy conocida. Es Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta es una palabra muy conocida, muchas veces hemos compartido, yo lo he compartido varias veces, pero hoy día, si el Señor está volviendo a poner esta porción es porque algo nos quiere decir nuevamente. Estamos a puertas, estamos viviendo un ambiente de campaña política muy intenso, no es como las campañas anteriores, también ha cambiado, pero lo que sí llama la atención es la cantidad de candidatos que están aspirando a la presidencia del país, ¿no? Con promesas de todo tipo. La verdad que a veces ya es hasta jocoso compartir todo lo que hablan y dicen y no deja de llamar la atención. Entonces, yo quiero, antes de empezar a compartir el versículo central, quiero hacer una introducción, recordando que hace aproximadamente 20 años, todos recuerdan que el 11 de septiembre del 2001 hubo ese ataque terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York y fue un asombro a nivel mundial, ¿no? Murieron en total en ese ataque cerca de 5.000 personas, creo, exactamente no tengo las cifras, pero estaba por ahí. Hoy día ha pasado 20 años y justo en Nueva York es el epicentro de esta pandemia y verdad que no hay 5.000, sino hay más cientos de miles de muertos. Entonces, no ha cambiado, o sea, de ahí no ha cambiado. Entonces, quería recordarle una breve entrevista que hicieron a una valerosa mujer, es la señora Anne Graham, que es la hija del pastor muy reconocido evangelista internacional Billy Graham, que ya está en los brazos del Señor. Y un canal de noticias importante le hizo una entrevista a esta sierva del Señor y le decía, ¿no? Un medio de comunicación importante la entrevistó, ¿no? Y le decía, la pregunta central de esta entrevista, le decía el periodista, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Se refería al ataque del 11 de septiembre del 2001. Anne Graham, esta sierva, dio una respuesta llena de sabiduría. Le dijo, al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso, pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras vidas. Siendo Él caballero que es, Dios se ha retirado, entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? A la luz de los sucesos recientes, creemos que todo comenzó cuando Madeleine Murris O'Hare se quejó de que no quería que se orara en las escuelas y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice, no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo que los maestros y directores de escuelas no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portaban mal. Los administradores de las escuelas dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas
tocar a ningún miembro de la facultad de las escuelas, tocar a ningún estudiante que se portara mal, porque no queremos publicidad negativa y porque no queremos que nos demanden. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños están tan alterados? Parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no respetan a sus padres ni a sus autoridades en la escuela? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios, engaños, etcétera? Probablemente, si lo pensamos bien y reflexionando, encontraremos la respuesta. Tiene mucho que ver con que lo que sembramos es lo que cosechamos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Es curioso ver cómo creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, pero cuestionamos lo que Dios dice en su palabra, la Biblia. Es curioso comprobar cómo hay artículos lujuriosos, crudos, vulgares y obscenos que circulan libremente por el ciberespacio, pero la conversación con Dios en público se suprime en las escuelas, en los lugares de trabajo y a veces hasta en el hogar. Es curioso ver cómo nos preocupa más lo que piensan los demás de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Esto es un extracto, hermanos, de lo que pasó hace 20 años. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque Estados Unidos fue un país fundado sobre cimientos cristianos, basados en la palabra de Dios. Y si esta entrevista se lo hicieron a una mujer valerosa y valiente, ella no tuvo ningún temor de mostrar la sabiduría, el denuedo que el Señor le dio para responder esa entrevista acerca de que cómo puede estar Dios en medio de todas esas cosas que están aconteciendo. Hoy día, 21 de marzo de 2021, tenemos en la televisión, en todos los medios de comunicación, hombres y mujeres haciendo promesas públicas en nuestro país. Ya no hablemos de Estados Unidos, sino de nuestro país. De que no es necesario tener a Dios. Que es igual, o sea, es peor de lo que está pasando hoy día. Hombres y mujeres que entre comillas se creen sabios en su propia prudencia. Hombres y mujeres que han estudiado en universidades, con maestrías, con títulos, con todos los galardones que pueden tener, que se lo dan todas las universidades del mundo, hablando contra las leyes de Dios. Por eso que el Señor puso en mi corazón esta porción de su palabra, que es muy conocida. Dios no ha cambiado desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y el omega y no cambiará nunca, por una simple razón. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y en lo que viene. Entonces, amados hermanos, Cristo no cambia. Él es de la eternidad a la eternidad. Se presenta aquí para afirmar la fe variable de los hebreos, porque este libro es para los hebreos. Fluctuando porque en esa época los hebreos querían volverse al judaísmo y habiendo conocido la gracia, el amor grande en la cruz de parte de Jesús, mostrado para ellos en primer lugar y después para todos nosotros. Cristo no cambia sus promesas, nunca cambió ni cambiará jamás. Es el mismo hoy y por los siglos. Aunque nosotros seamos infieles, Él siempre se mantendrá fiel. Siempre. Eso está en 2 de Timoteo 2:13. Aun cuando nosotros somos infieles, Él siempre se mantendrá fiel. Entonces, he preparado siete se puede decir, características divinas, porque hay muchos más, o atributos divinos que tiene nuestro Señor. ¿Por qué esta porción de su palabra dice que es el mismo ayer, hoy y siempre? Cuando siendo niño de 12 años, estuvo en el templo conversando con hombres letrados, hombres que conocían la palabra de Dios. Me refiero a los judíos fariseos, que ellos eran estudiosos de la palabra de Dios, escribas. Y este niño que había llegado de Nazaret, había a Jerusalén, estaba en el templo hablando y se quedaban admirados de la sabiduría, porque para ellos era una sorpresa que un niño de 12 años, que nunca había pisado una escuela, tenía tanta sabiduría. Eso es en la versión de Jesús acá en la tierra hace 2000 años. Después, en Lucas 2:40, eso es lo que acabo de decirles.
Eso se trata de la porción donde Él se presenta en el templo y tenía 12 años. En Mateo capítulo 13, versículo 54, la gente se admiraba de la vida de Cristo, ya que esta no era de hombres, ni por hombres. Decían, ¿de dónde viene? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? Se preguntaban a los hombres. No va a cambiar Cristo en su sabiduría, es el mismo, desde Génesis. Cuando creó al hombre, Él estaba con el Dios Padre y con el Espíritu Santo en la Trinidad, decía, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, desde el principio. Y fue la mejor obra de arte, porque todo lo que creó en el principio el Señor lo dijo diciendo palabras, pero en el hombre puso prácticamente su mano laboriosa, agarró el polvo de la tierra, lo hizo barro y formó al hombre con una dedicación, y nosotros somos una creación perfecta. Amados hermanos, si nosotros comenzamos a estudiar nuestro cuerpo, no vamos a quedar admirados que nuestro cuerpo es perfecto. No hay ningún miembro, ni que está de más, ni que está de menos. Todo encaja perfectamente, es armonioso. Cristo no cambia en su santidad, otro atributo de Jesús. Él no conoció pecado. Es santo desde el principio. Dice en 2 Corintios 6, Él no conoce el pecado en su vida porque Él es santo. Desde siempre, por la eternidad de los siglos, y lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos, como dice en Hebreos 7, 26. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó, como dice en Hebreos 4, 15. Fue sin mancha del pecado. En 1 Pedro 2, 22 dice, nunca cometió pecado ni lo hará jamás. No pecó. Por eso Él es nuestro ejemplo para no pecar. En 1 Pedro 2, 21 dice, y seguirá siendo el ejemplo supremo. Por eso es que nosotros, cuando tenemos ese encuentro glorioso con Jesús, yo lo tuve hace cerca de 23 años atrás. Verdaderamente fue un encuentro glorioso. Ustedes dirán, se preguntarán los que dicen, es como que lo vi, personalmente lo toqué. No, porque Jesús es el mismo. Hoy día no lo tenemos físicamente a Él, pero Él está en los cielos, a la diestra del Dios Padre, y nosotros a través de su Santo Espíritu tenemos esa comunión íntima con Él. Y por eso que es el que nos comienza a guiar, como dice, por eso es nuestro ejemplo para no pecar, como dice en 1 Pedro 2, 21, y seguirá siendo el ejemplo supremo, porque nunca va a pecar, ni tener relación con el pecado, porque Él es santo por los siglos de los siglos. Y en 2 Pedro 1:16 dice, debemos ser santos porque Él es santo. Ustedes de repente, los que por primera vez nos pueden estar observando ahora, si nos hace, de repente se cuestiona si hay que ser santo, un cristiano, no. Santo, su sinónimo es separado para Dios. Y una vez que estamos separados, comenzamos a caminar, comenzamos a contemplar su hermosura, porque Él se describe a través de su palabra. Otro atributo del Señor es, Cristo no cambia en su amor. El amor de Jesús fue manifiesto hace 2000 años atrás. Porque dice en Efesios 5:12, Él se dio por cada uno de nosotros, así nos demostró su amor por cada uno de nosotros muriendo en la cruz. Eso está en esta porción de Efesios 5, versículo 2. Amados hermanos, en Juan 3:16 fue la expresión, por eso se dice a esta parte del Evangelio como el versículo de oro de la Biblia. De tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea sea salvo. Así que esta es una expresión de su amor. Y Él sigue manifestando su amor al limpiarnos de nuestros pecados. Porque continuamente, porque no vamos a decir que el hombre y la mujer, el que es seguidor de Cristo, es que no tiene pecado, que ya está libre. No, eso no es verdad. Siempre. Pero Él sabe que nosotros estamos en este mundo donde tenemos aflicciones, tribulaciones, pruebas, tentaciones. Y Él está como abogado por nosotros, abogando para que Dios Padre nos pueda perdonar, porque Dios no nos ve
Dios Padre no nos ve directamente a nosotros, no nos ve, porque Dios no puede ver el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que todo el mundo está separado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. Todos sabemos, cuando hemos visto las películas, la Pasión de Cristo, o cuando se lee la palabra de Dios, esa fracción de tiempo tan corta, cuando Dios oscureció totalmente el mundo. Hubo unas tinieblas, dice que no se veía absolutamente nada, porque no podía ver a su Hijo descendiendo al infierno por los pecados. Fue una fracción de segundo en la eternidad que Cristo, Dios Padre, no vio, oscureció totalmente para no ver al Hijo en el infierno, porque murió, descendió al infierno, ¿para qué? Para el perdón de pecados. En Romanos 8, 35, 39, es una porción preciosa que siempre el Señor nos muestra continuamente. Dice su palabra, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, esta es una promesa real. Por eso que decimos que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Nada nos podrá separar. Nada, absolutamente nada. Creámosles al Señor. Cuando veamos todas estas cosas que están pasando, nos está sucediendo. Yo hace poco, un poco más de un mes atrás, he sufrido un dolor tan grande por la separación de mi madre, físicamente. Pero en esa fracción de tiempo que yo vi a mi madre por última vez, viva, en una fracción de tiempo, yo tuve la consolación de parte del Señor y me dijo, no temas, yo te amo, tu mamá vendrá a mí, estará en mejor lugar. Amados hermanos, esa es una verdad. El Señor nos dice, nada, ningún dolor que ustedes se pueden imaginar nos puede separar de su amor. El amor de Cristo no cambia, su amor sí igual nunca va a cambiar porque es un amor infinito, así como infinito es Él, no tiene principio ni fin, como dice en Apocalipsis 1:8. También otro atributo, amados hermanos, es el poder. Cristo no cambia en su poder. El poder de Cristo nunca cambia, sigue siendo el mismo desde el principio hasta el fin. Su poder se mantiene intacto, no ha menguado ni un poquito. Él tiene poder sobre todo ser humano. En Juan 17:2 dice, su poder no se limita solo aquí en la tierra, sino en todas las partes, tanto en el cielo como en la tierra. Así que, amados hermanos, las características divinas de la omnisciencia de Dios, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, amados hermanos, es notoria en todo lugar. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder para vencer el mundo, nos ha prometido. Su poder venció el mundo y lo sigue venciendo y lo vencerá para siempre cuando Él venga con sus ángeles. Esa es una promesa. Él tuvo el poder para ascender al cielo, como dice Efesios 4:8. Su poder lo levantó de entre los muertos y fue al cielo. Por eso que el mundo está dividido en dos eras. Antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros debemos de confiar en este poder que actúe en nosotros. Este poder actúa en nosotros porque, amados hermanos, ese poder nos fortalece. Él nos ha hablado muchas veces de que dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él ya nos dio poder. Nosotros solamente tenemos que hacer es potenciar lo que nos ha dado. Pero si tú no potencias, tú no haces nada, por eso no vas a poder ver no vas a sentir su presencia en tu vida.
Entonces, amados hermanos, el poder de Cristo no se limita a un espacio o al tiempo, su poder es por siempre, por los siglos de los siglos. Su poder sigue siendo igual que siempre. Él sigue haciendo milagros. ¿Cómo le llama la gente natural a los milagros de Dios? Le dice un poder sobrenatural. Eso le llaman poder sobrenatural. Y amados hermanos, Jesús sigue haciendo los mismos milagros. Lo hizo antes, como dice la palabra de Dios, que faltaría papel en la tierra para escribir todas las señales, los milagros que Él hizo en la tierra. Hoy día estamos 21 de marzo del 2021 y es manifiesto su poder igual. No ha menguado para nada. Él con un toque de su Santo Espíritu puede cambiar la vida de cualquiera de ustedes, de los que por primera vez de repente nos están observando. Él puede cambiar solamente con un toque, que es imperceptible inclusive. Por eso que su poder es el mismo, no ha menguado. Otro atributo es, Él no cambia sus promesas. Cristo no cambia sus promesas siguen igual que desde el principio hasta el día de hoy. En Tito 1:2 dice, su palabra no cambia. No es como el ser humano que hoy dice una cosa, mañana cambia su palabra o su promesa. Eso lo podemos ver hoy día. Hemos visto, desde que yo tengo uso de razón, las promesas y promesas que dicen los hombres. Aún nosotros a veces también como cristianos, nunca debemos prometer una cosa que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no se complace con las personas que hacen una promesa y no cumplen. Porque no va a tomar en poco las promesas que se hacen en vano. Pero Él nunca deja de cumplir sus promesas. Él nos ha prometido vida eterna. Dice, en Juan 11:25 dice, el que cree en Él, dice, aunque esté muerto, dice, vivirá. ¿Qué más? Y es una verdad. Por eso que el Hijo de Dios, el cristiano, dice, nunca muere. Cuando pasa la eternidad, solamente ¿qué hace? Duerme. Porque hay una promesa de resurrección. Vivo. ¿No? En Juan 14:2-3 dice, si no alcanzamos la vida eterna no es porque Cristo haya fallado en su promesa, sino porque nosotros no somos fieles a Él. Es obvio. Él en Juan 14:2 dice, si no hubiera morada, Él aún va a hacer moradas en el cielo para todos nosotros. Esa es una promesa. Y por eso que nosotros todavía estamos acá en la tierra, todavía fieles a ese gran mandamiento, a ese mandato que nos dio en la gran comisión. Si yo estoy parado frente a ustedes, amados hermanos, es porque yo he tomado en serio que hay de mí si no predicar el evangelio. Nosotros no debemos sentirnos cortos. Nunca cuando Dios nos hace un llamado, por si acaso, amados hermanos, al instante, racionalmente uno puede pensar que nosotros no vamos a dar la talla. Ha pasado eso conmigo, puede pasar contigo. Pero hay una situación que usted tiene que tener en cuenta, amado hermano o hermana. ¿Cuál es esa promesa? Que Dios, si te está haciendo un llamado, si hoy día tú estás escuchando la voz de Dios, pues yo soy una simple vasija. No hagas oídos necios a este llamado, porque cuando Dios llama, Él mismo nos va a equipar, Él mismo nos va a implementar, Él nos va a dar sabiduría, nos va a dar de nuevo. De nuevo significa valor, valentía. No vas a tener temor de pararte delante de alguien. Pero amados hermanos, Dios te ha dado dones. Y Dios cuando has venido a su camino, Dios en ese instante que tú recibiste a Jesús por primera vez, en ese instante, en esa fracción de tiempo, Dios te ha dado dones que probablemente tú no lo sabes descubrir todavía y no lo sabes potenciar. Son promesas de Dios que están escritas en la palabra. Empieza a contarnos la fe, porque la fe es un don, es un regalo de Dios, que empieza como una cosa pequeñita. Su promesa de regresar otra vez no va a cambiar. En Hechos 1:11, Él ha prometido regresar otra vez y esto se va a cumplir, porque todo ojo lo verá dentro de poco. También está escrito en Apocalipsis 1:7, Él va a regresar.
Y por eso que nosotros estamos acá vivos, anhelando su segunda venida. La venida de Cristo no es un cuento ni una fábula. Él lo ha prometido y eso será real. Su promesa nunca va a cambiar. Por eso debemos amar su venida. Como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Tenemos que amar, tenemos que desear su venida. Esperemos ser fieles porque Él va a regresar otra vez con sus ángeles. Otro atributo, Cristo no cambia en su invitación. Hoy día, si estamos acá, ha transcurrido ya un año de todo lo que estamos viviendo, esta conmoción mundial, y nosotros fieles a la promesa que hicimos, seguimos predicando. ¿Por qué? Porque a través de esta plataforma, a través de estas herramientas tecnológicas que tenemos ahora, porque la palabra de Dios no puede estar presa. El que da el que da convicción de pecados es el Espíritu Santo. No nosotros, no es el predicador, es Él. Y por eso su invitación continúa. Él dice en Mateo 11, 28, Cristo nos está invitando a llevar su yugo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Hoy día debe haber, no uno, millones y millones de personas que no tienen una respuesta a lo que estamos viviendo. No tienen una respuesta a la forma como se está desarrollando todas estas cosas o qué va a venir. Pero Jesús, en ese atributo que no ha cambiado para nada, les está diciendo, venid. Ya no sigas viviendo, llevando tu mochila. Tráeme tu mochila, yo lo voy a llevar. Y tú vas a ver en ese instante que tu vida cambiará. Esto no es un cuento. Esto no es una falsa promesa. Esta es una invitación que Jesús está haciendo. Porque ¿por qué crees, amados hermanos, que empecé leyendo ese pequeño extracto de esa entrevista? Ha pasado 20 años y Estados Unidos se ha asumido en lo mismo o de repente peor. Nosotros, gracias a Dios, nuestra constitución del Estado peruano admite que somos un país laico, que tenemos esa libertad para poder predicar, para poder manifestar nuestra fe, nuestra doctrina en la que creemos. Hay una libertad de culto. Por esa libertad estamos acá y nosotros tenemos que hacer uso de todas esas herramientas. ¿Para qué? Para seguir invitando en el nombre del Señor, para que vengan a Él. Nos está invitando a oír su voz para que entremos a cenar con Él. Como dice en Apocalipsis 3:20, su invitación no cambia. Él nos está llamando por medio del Evangelio. Ya no vas a escuchar una voz audible. Ya no vas a tener una invitación, una invitación. Él está hoy día haciendo que su palabra se predique por todas partes del mundo. Y nosotros, dichosos, porque nosotros le ponemos un énfasis especial para no dejar de tener ningún tiempo, como dice la palabra, no desperdiciando el tiempo, estamos siempre oportunamente invitándolos a través de Jesús. ¿Para qué? Porque, amados hermanos, es su palabra. Su palabra es el que tiene poder de transformar, de cambiar. Y Él lo está haciendo a través de su evangelio. Esta invitación no cambia ni cambiará. Él seguirá invitándonos por medio del evangelio nada más. No va a cambiar su forma de llamar al perdido o al pecador. Otro atributo, el último. Cristo no cambia en la forma de salvar. Pero hay un solo requisito. Hay una porción que dice en Hechos 17, versículo 30, dice, si hoy día alguien se puede cuestionar, que de repente nosotros somos un grupo privilegiado de hombres y de mujeres, no. Dios dice hoy día que las cosas que tú hiciste por desconocimiento, por ignorancia de las cosas de Dios, ¿qué hace Dios? Dios los pasa por alto. Cuando en la iglesia primitiva, estos santos hombres de Dios, llenos de valor, sin importarles perder su vida, salían a predicar,
Llegaban con un amor, con una dulzura a los diferentes lugares que el Señor les mandaba, guiados por su Santo Espíritu. El apóstol Pablo les decía, no tengan miedo, hombres y mujeres. Si ustedes han cometido pecado, han cometido lo peor que han hecho, lo han hecho por ignorancia, pero ahora sí manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan, porque no hay otra forma. Es la forma que Dios tiene para salvar de esa muerte eterna, porque el que está en Cristo nunca muere, porque hay una promesa de la vida eterna. Otra cosa más, Jesús es el único camino. Uno de sus discípulos le cuestionaba, decía, Señor, pero ¿cómo? Él decía, si tú me has visto al Padre. Había un discípulo, Felipe, que le preguntaba, era uno de los discípulos más preguntones. Y le decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, amados hermanos, seguidamente el Señor tenía que decirle a Felipe, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida si yo no la doy. Y por eso que este es el Evangelio, después del versículo de Juan 3:16, esta porción de la palabra que es Juan 14:6, es el segundo versículo de importancia. ¿Por qué? Porque no hay otro camino que no sea Jesús, Cristo. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Eso lo hablaban los apóstoles cuando empezó la iglesia, la primera iglesia cristiana que ellos fundaron. Le decían, no hay forma de llegar a Dios. Ya no va a ser a través de la ley, es a través de Cristo. Y es el único que puede perdonar pecados. También se cuestionaban los religiosos de esa época. ¿Por qué? Porque hay una historia que cuenta cuando Jesús tuvo un encuentro que está en Lucas, en el capítulo 7, versículos del 48 al 49. Había una historia preciosa, que había un hombre que invita a Jesús para cenar en su casa, y una mujer pecadora rompe todos los protocolos de seguridad de la casa de este hombre y se mete y le dice a Jesús, se postra al lado de Jesús, y Jesús, la historia es larga, no lo quiero extender, le dice, tus pecados te han sido perdonados, puedes ir en paz. Y la gente se cuestiona en ese momento, ¿quién es este para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Jesús. Porque, amados hermanos, nosotros los hombres y mujeres estamos separados de la gloria de Dios por nuestros pecados. Y el único que puede justificarnos es Jesús. Por eso es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Es el único que puede perdonar pecados y el único que nos reconcilia con el Padre. Porque si no, nunca van a tener paz. Si hoy día tú vives atribulado, los que me están viendo por primera vez, o de repente tu hermano, sigues todavía afligido, no tienes paz, estás atribulado con la situación que estás pasando. ¿Sabes por qué? Porque no hay esa reconciliación. Paz significa la reconciliación de Dios con los hombres. Cuando nosotros estamos reconciliados verdaderamente con el Señor, inmediatamente vamos a tener paz. Yo esta semana, tuve que hacer un viaje inmediato, nos invitaron para un trabajo. Y sabemos que esta semana está movida todo el país por el paro de los transportistas. Y hice una oración, porque viajé con mi hermano. Oré y le dije, Señor, si tienes propósito en este viaje, llévanos, Señor, llévanos y tráenos con bien, en paz. Y fue una respuesta para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, la oración funciona porque Dios es fiel a su promesa. Todos estos atributos que hemos hablado son un resumen, porque tiene muchos más atributos. Pero, amados hermanos, Él es el único que nos puede
perdonar pecados, el único que nos da la convicción de todo lo que está pasando en nuestro ser, en nuestro interior, para después darnos esa paz. Y prácticamente vamos a tener esa salvación. Vamos a tener, cuando sueltas toda tu carga, vas a tener esa tranquilidad que hoy día nos hace falta, porque hoy día son tiempos muy peligrosos. Y para resumir, yo soy un milagro. Ya muchos conocen mi testimonio. Lo voy a decir brevemente. ¿Por qué el Señor puso en mi corazón compartir esta palabra que es el mismo ayer, hoy y siempre? Jesús sigue haciendo milagros. Si tú te haces una pregunta, tú también eres un milagro de Dios. Porque a mí me cambió la vida. Hace casi 23 años. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque reconocí que lo necesitaba. Y Él respondió porque vio en mi corazón que había ese deseo de verdaderamente tenerlo a Él en mi corazón. Y amados hermanos, me cambió la vida. Ese es un milagro. Cuando yo le cuento esta cosa que me pasó a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los clientes que yo conocí hace 20 y tantos años, ellos no creen que eso puede haber pasado. Yo le digo que es verdad y Cristo lo puede hacer contigo de la misma forma. Entonces, Cristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Por eso debemos de darle honra y gloria, porque no cambia nunca ni cambiará jamás. Resumiendo, Él no ha cambiado ni cambiará jamás en sabiduría, en santidad, en amor, su poder, en sus promesas, en su invitación y en salvar. Si hoy día estamos pasando esta situación que está pasando a nivel mundial, esta conmoción mundial, es porque Dios tiene misericordia. Dice en su palabra, Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie muera, pero que todos procedan al arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento emotivo, sino genuino. Señor, te necesito, yo quiero cambiar. Ven a mi vida. Te necesito, Señor, por favor, te lo pido. Si tú lo haces de una forma sincera, humillándote, si nosotros comenzamos a estudiar los evangelios, ningún hombre que se acercó a Jesús, ninguno, voy a traerle solamente el ejemplo de Jairo, todos se postraron delante de Jesús porque reconocieron que es el único mediador entre Dios y los hombres, y el único que te puede hacer un milagro, el único que te puede salvar. Y tantos hombres más que podemos leer en la palabra se postraron. Entonces la actitud correcta para Dios, para entrar a tener ese encuentro genuino con Jesús, es postrarse. Por eso yo voy a invitarles a que entonen este cántico. Dice: nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo, y ante tan glorioso nombre todos se postrarán. Ese dice el cántico que escogí, amados hermanos, para hacer este llamado. Pero en verdad, lo que dice la palabra de Dios está en Romanos 14:11, dice: pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. No hay otra forma de tener ese encuentro glorioso con este Dios misericordioso y salvador, que es Jesucristo, que es el mismo de ayer, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice en su palabra, y con esto quiero terminar, para irme contra esta gente que hoy día no quiere vivir sujeta a las leyes de Dios. Es como si le dijeran al sistema planetario, al sistema solar, la Tierra, que cambie su órbita, que cambie. Eso no se va a cambiar nunca. Ese atributo solamente lo tiene Dios. Él puede hacerlo porque es el creador. Ningún hombre puede cambiar las leyes de Dios. Nadie puede cambiar la ley de gravedad. Absolutamente nadie, porque eso lo puso Dios. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Que Dios los bendiga. Nombre sobre todo nombre,
es el nombre de mi Cristo, y ante tan glorioso nombre todo se postrará. Todas las fuerzas de oscuridad, de todo el mundo, la humanidad, todos los cielos y su potestad, todo se postrará. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestra lengua hoy proclama: Jesucristo es Señor. Nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo, y ante tan glorioso nombre todo se postrará. Todas las fuerzas de oscuridad, de todo el mundo, la humanidad, todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Nuestros ojos le contemplan, nuestro corazón le adora, nuestra lengua hoy proclama: Jesucristo es Señor.